Prólogo al contenido. En la actualidad, los problemas de nuestra PC pueden generarnos más de un dolor de cabeza. En la computadora tenemos archivos del trabajo y personales cuya utilidad, en muchos casos, resulta invaluable. El tiempo es un factor fundamental en la vida posmoderna. No podemos esperar días a que venga el técnico a solucionar nuestros problemas. Por lo tanto, este libro se enfoca a que aprendamos a solucionar por nosotros mismos los problemas que atraviesa el hardware de la computadora. Muchos se preguntarán, ¿qué es exactamente el hardware? En una concepción amplia, este es el componente principal del proceso de cálculo y almacenamiento de datos. Inclusive, algunos historiadores consideran como uno de los primeros hardwares al antiguo abaco. Este instrumento data de más de 2400 años antes de Cristo y el más antiguo, por ahora, fue encontrado en Babilonia. Este evolucionó y pasó por varios estadios: regla de cálculo, computadora analógica, calculadora, entre otros. El hardware es todo lo tangible, lo que podemos tocar. No solo incluye las memorias RAM, grabadoras, ventiladores, discos duros, controladoras de audio y video, módems, tarjetas de red, sino también los cables, conectores y elementos que pueden ser externos o no de nuestra computadora, como son los teclados, mouses, impresoras, cámaras web, entre otros. En cambio, el software se contrapone al hardware por ser intangible y tener la capacidad de ser modificado fácilmente. En esta obra, encontraremos soluciones que van desde un equipo que no da señal de video hasta consideraciones preventivas para mantener la PC en buen estado, pasando por soluciones para casos de inestabilidad, de rendimiento, también de fallas en la reproducción de sonido y video, problemas de conexión con módems, placas de red y cómo hacer que mejore su performance. También tendremos una sección para detallar las herramientas físicas necesarias que no le pueden faltar a un usuario preparado para cualquier circunstancia. Introducción a técnico hardware. El objetivo de este libro es solucionar los problemas que puede atravesar nuestra computadora personal y que nos impiden realizar nuestras tareas diarias, imposibles de cumplir sin ella, sea tanto trabajo como estudio. Este manual se concentra en fallas del hardware. Separado en unidades temáticas, podemos encontrar capítulos sobre problemas de encendido, fallas en discos duros, unidades removibles y rendimiento, redes sin cables, problemas en periféricos y dificultades en el software, siempre relacionados con el hardware. Con explicaciones sencillas, desde el principio del problema, atacamos las dificultades frecuentes que nos suelen suceder al manejar nuestra computadora. Además, muchas de estas pueden tener una fácil solución sin necesidad de llamar al técnico. Con herramientas simples y este libro, nos podremos convertir nosotros en reparadores de la PC y los periféricos. El libro está diseñado para usuarios sin conocimientos previos, por lo cual incluye una gran variedad de paso a paso e imágenes para mejorar la comprensión de los temas. Nos resulta fundamental la sección de redes sin cables porque, en la actualidad, en la mayoría de los hogares con más de una computadora se arman redes Wi-Fi que con frecuencia presentan fallas y los técnicos pueden tardar días en arreglar la conexión. Con este manual, podremos resolver nosotros solos los problemas frecuentes de las redes informáticas con rapidez y sin costo alguno. Otro tópico clave son los periféricos. Las cámaras web, los teclados y las impresoras suelen atravesar problemas sencillos que impiden su funcionamiento, pero encontrar personal adecuado para su reparación suele ser difícil y costoso. En este libro, encontraremos procedimientos explicados paso a paso para solucionar estas complicaciones. Esperamos que este libro, enfocado a principiantes, les permita solucionar como expertos los desperfectos que puede sufrir una computadora. Capítulo 1. Introducción a los problemas de la PC. En este capítulo, veremos las clases de problemas que puede presentar una computadora personal. 1. Introducción a los problemas de la PC. Introducción a los problemas de la PC. En este capítulo introductorio veremos las clases de problemas que puede presentar una PC. Además, explicaremos cómo interpretar los diagramas de flujo para la resolución de problemas, que serán utilizados a lo largo de este manual para representar los problemas destacados de cada capítulo. En el apéndice A, mencionaremos las herramientas que deben usarse para solucionar los problemas. La certeza para detectar un desperfecto dependerá de su complejidad, aunque con los conocimientos suficientes, aplicando lógica y criterio, algo de experiencia y, ¿por qué no?, una pizca de suerte, la falla en cuestión puede ser detectada en el menor tiempo posible. Las fallas más simples de detectar generalmente son las que están ligadas a componentes específicos, como por ejemplo, la placa de audio, la unidad de DVD, el monitor o el mouse.
En estos casos, los síntomas se manifiestan de forma más directa, al menos en la mayoría de los casos. Los problemas más difíciles de encontrar son los relacionados con la inestabilidad y en los casos en que una computadora directamente no enciende. Esto ocurre porque aquí entran en juego componentes que cumplen el rol más importante dentro de una. ¿Cómo enfrentarse a un problema? La parte más difícil para lograr con éxito la reparación de una computadora radica en definir el diagnóstico. Un caso típico es que la reparación de una falla demore tan solo unos minutos, mientras que la detección previa de la falla puede llevar horas o incluso días, dado que es la parte más compleja del proceso. Grasa siliconada, grasa térmicamente conductiva de color blanco o plateado, utilizada para rellenar los espacios vacíos entre el procesador y el disipador térmico. Las irregularidades en la superficie de ambos dificultan la disipación del calor generado. Esta grasa se encarga de traspasarlo. PC, la placa base o madre, el microprocesador, la memoria y la placa de video. A la vez, los tres primeros son intangibles desde el punto de vista del usuario, cosa que dificulta la detección de la causa del problema con exactitud. Además, cuando falla uno o más de estos componentes principales, los síntomas pueden ser totalmente aleatorios, manifestarse en forma de cuelgues o congelamientos, o que, en el peor de los casos, el equipo ni siquiera inicie. En el arranque de una computadora, aunque no lo parezca, están involucrados decenas de componentes y procesos, y si tan solo uno de ellos falla, es probable que lo único que veamos sea una pantalla negra. Existen ciertos problemas complejos, como los de inestabilidad o de arranque, que requieren que nos armemos de paciencia para ubicar los dispositivos que están fallando, ya que una gran cantidad de ellos están involucrados. En esos casos, para dar con la causa, la solución más comúnmente usada es la de prueba y error. Así, una vez que conozcamos el problema, aconsejamos elaborar la lista, ya sea mentalmente o plasmarla en papel. Hay dos métodos de ordenar los ítems en esa lista. Por prioridad, ante cada desperfecto, hay una serie de causas a verificar que son más probables que otras. Aunque no siempre las primeras a comprobar son las más simples de llevar a cabo ni las que menos tiempo insumen. Por simplicidad, otro procedimiento es ordenar por la facilidad, comodidad o tiempo que implica cada posible ítem en la lista. Sin embargo, las posibilidades de dar con la causa del problema son menores que con el anterior método. Por ejemplo, ante el siguiente problema, veamos a grandes rasgos las posibles causas a comprobar. Falla, la computadora personal no enciende. Ítems a verificar ordenados por prioridad: fuente de alimentación, memoria, procesador, motherboard, placa de video, GMOS RAM, unidades de disco, placa de expansión en corto, línea eléctrica, cables del panel frontal. La parte más difícil para lograr con éxito la reparación de una computadora radica en definir el diagnóstico. Grabadora EEPROM, dispositivo o circuito diseñado para reprogramar el contenido de una memoria del tipo EEPROM, memoria de solo lectura programable por método eléctrico. Suelen conectarse a una PC por puerto paralelo y, así, esta le provee el contenido a grabar en el chip de ROM. Ítems a verificar ordenados por simplicidad: línea eléctrica, GMOS RAM, cables del panel frontal, placa de expansión en corto, unidades de disco, fuente de alimentación, memoria, placa de video, procesador, motherboard. Obviamente, esta pequeña lista es a modo de ejemplo. El próximo capítulo completo trata sobre fallas de encendido y sus soluciones. Para realizar un diagnóstico eficaz ante cualquier tipo de falla, hay que proceder paso a paso, nunca comprobando dos o más posibles causas al mismo tiempo. Por ejemplo, para el caso anterior, si apagamos la PC y desconectamos disco duro, lectoras de DVD y retiramos placa de red y de sonido, es muy probable que el equipo efectivamente encienda, pues hemos verificado 6 posibles causas al problema en un mismo intento, y las probabilidades de que el equipo arranque son mayores, pero todavía seguimos sin haber encontrado la raíz del problema. Ahora que el equipo encendió, habrá que ir conectando todo lo que fuimos desenchufando, paso a paso, haciendo casi el doble de trabajo y malgastando valioso tiempo. Otro dato importante es que debemos comprobar la estabilidad del equipo, ya que quizás la falla se presente luego de unos minutos. Tipos de fallas: se podría decir que la mitad de los problemas que afectan a una computadora están relacionados con el software. La otra mitad es culpa de algún dispositivo de hardware dañado, mal configurado, incompatible, deficientemente refrigerado o que no cumple con los requerimientos mínimos para funcionar normalmente. A continuación listaremos las diferentes clases de fallas, sus causas y los distintos métodos para llegar a su óptima solución.
Problemas de inestabilidad, uno de los tipos de fallas más frecuentes en los equipos. Sus efectos nos pueden hacer perder horas. Puentes unificados. No todos los chipsets poseen dos puentes. Tanto el Force 3, 4 y 5 como varios chipsets de la compañía SIS, Silicon Integrated Systems, sistemas integrados de silicio, son unificados para ahorrar dinero a los productores de chipsets y dar un diseño más simple de trabajo. Si no guardamos los cambios que vamos realizando en nuestro procesador de textos, planilla de cálculos o aplicaciones de cualquier tipo, figura 1. Estos problemas se manifiestan de varios modos: pantallas azules, BSOD, mensajes de error, cierre inesperado de aplicaciones, congelamiento del equipo, reinicio espontáneo de la PC. Las causas del apartado hardware son diversas: módulos de memoria incompatibles o dañados, temperatura excesiva del procesador, figura 2. Para realizar un diagnóstico eficaz ante cualquier tipo de falla, hay que proceder paso a paso: temperatura excesiva del disco duro, temperatura excesiva de la placa de video, temperatura excesiva del NORT, HBR y DGE o Southbridge, motherboard defectuoso, memoria cache L1 o L2 dañada. Figura 1. Un típico problema que se manifiesta generalmente en versiones anteriores a Windows 7 ante un error irrecuperable. División en puentes. Existen dos puentes en las computadoras, ya que de esta manera los productores ahorran dinero en chips fallados. Al usar distintas combinaciones existe una mayor flexibilidad para el fabricante de motherboards, y eso beneficia al comprador con un mercado más amplio. Figura 2. Nuestros ventiladores deben estar siempre limpios y despejados para su óptimo funcionamiento y evitar recalentamiento. Las causas son difíciles de ubicar de forma rápida y simple. Históricamente ha habido problemas cuando un dispositivo no se lleva bien con algún modelo específico de placa base u otro periférico o presente en el sistema. Problemas de incompatibilidad. Uno de los peores problemas con los que se puede encontrar un usuario o técnico es una falla por incompatibilidad. Suelen ser casos aún más complejos que los de arranque o inestabilidad. Los síntomas pueden ser totalmente aleatorios e impredecibles. En el apartado del software, cuando existe una incompatibilidad entre algún controlador y el sistema operativo, por ejemplo, entre un sistema operativo y una aplicación, o bien entre dos aplicaciones, se liberan parches, actualizaciones o nuevas versiones que corrigen estos problemas. Uno de los peores problemas con los que se puede encontrar un usuario o técnico es una falla por incompatibilidad. Figura 3. Un buen ejemplo de firmware es el BIOS de todo motherboard. A la izquierda se observa una batería CR2032, su función es la de mantener la información guardada en la RAM. En el mundo del hardware, la situación no fue siempre así. Podríamos decir que es más complejo encontrar la solución, y en ciertos casos no se da con ella hasta reemplazar uno de los dispositivos incompatible con otro. Pero, por suerte, desde hace unos cuantos años atrás, una gran cantidad de dispositivos de hardware poseen firmware, y gracias a estas memorias es posible actualizar y, por ende, corregir errores, agregar funciones y eliminar incompatibilidades. Los fabricantes de hardware, en sus respectivos sitios web, publican actualizaciones de firmware para sus productos según sea necesario. Una actualización de firmware, ya sea de un dispositivo normal o del mismo motherboard, elemento en el cual el firmware es llamado BIOS, figura 3, siempre entraña riesgos, ya que ante un corte de energía o falla durante la actualización el dispositivo quedará completamente arruinado, y la reparación no es para nada sencilla. El caso más habitual es la actualización del BIOS del motherboard, pero hay muchos otros dispositivos que permiten actualizaciones vía software, como por ejemplo, controladoras de discos SCSI, figura 4, placas de red o video, entre otros. Ante estos problemas, GMOS RAM, pequeña memoria RAM dedicada a almacenar la información que ha sido configurada por el usuario en el BIOS TUP. En ella se guarda la fecha y hora, cantidad y tipo de discos duros, entre muchas otras cosas. Al ser RAM, esta memoria es alimentada por una pila CR2032. Figura 4. Placa controladora SCSI. El chip más alejado de la imagen se trata del BIOS o firmware. Sin aparente solución, hay que darse una vuelta por el sitio del fabricante del motherboard o periférico en cuestión y ver si hay actualizaciones disponibles y el listado de errores corregidos en ellas. Probable encontrar una falla cuando esa falla no está. Es común que al cabo de un tiempo, horas o días, el problema vuelva a manifestarse, para luego desaparecer por otro lapso. En la mayoría de los casos debemos apuntar tanto a fallas mecánicas como a problemas relacionados con falsos contactos en placas y circuitos.
Revisar con detenimiento los circuitos de una placa de expansión o motherboard puede mostrarnos una pista. Problema